Buenos días, pastora. Buenas noches, pastora Bendiciones, Janecita. bendiciones, Buenas querida noches, pastora, pastora. los Buenas noches, hermanos, qué hermanas, lindo hermanos. saludarles. Buenos días, mi Teresita bella que recién acaba de despertarse. Qué linda. Noches, pastora. Buenas noches con noches. todos, pastora. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dios les bendiga, quiero darles un fuerte abrazo. Empezar también este tiempo bonito para aprender más de Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Preparamos nuestro corazón, nuestra vida. Híjole, se cortó. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ya, entonces es la el internet de pastora la se le pastora. cortó el... Ok, se le cortó un poquito, mi querida pastora, lo que usted estaba diciendo. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a empezar. Qué bueno verle, pastora amada. A todos, buenas noches. No veo cuántas personas están, mi pantalla es pequeña, pero a todos los que estén, pues bienvenidos. Qué bueno esa fidelidad, qué bueno que seguimos con esas ganas de aprender, con esas ganas de seguir siendo esos parte del ejército del Señor, esos guerreros que queremos ir, soltar las muletas y salir corriendo al frente de batalla, ¿no? Nada de ir con muletas, de que me estorba algo por ahí. Eso estamos tratando de sacar todas esas muletillas y todos esos estorbos y poder ir con eso con todas las herramientas que el Señor nos ha dado para orar por su pueblo, sabiendo que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, haciendo una recopilación así, rapidito, pero bueno, primero vamos a orar. Amada pastora, si nos puede dirigir en oración. Híjole, creo que la conexión de la pastora está un poquito complicada, pero bueno, voy a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias porque venimos a tu presencia. Qué hermoso es estar en acuerdo. Qué hermoso tu pueblo, dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Tú estás ahí, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí. Sentimos tu presencia, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en esto. Esta es tu movida. Esto es lo que tú estás promoviendo, Señor. No son promociones o agendas de hombres, sino es tu agenda, Espíritu Santo. Y nosotros estamos en ese sentir de estar en esa sinergia contigo, Padre. Así que gracias por este tiempo, te damos la gloria, te damos la honra, te exaltamos, Señor. Queremos exaltar tu nombre en todo lo que hablemos en este tiempo, sabiendo y reconociendo que todo viene de ti, que todo proviene de ti y que todo va a ti, que todo es para que tu nombre sea exaltado, para que tu reino sea engrandecido en gran manera, Señor. Así que gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar. Lo vamos a hacer con mucho gozo. Señor, quita todo espíritu de pesadez, todo espíritu que la gente esté cansada, todo espíritu de cansancio. Señor, que podamos estar frescos, que el Espíritu Santo venga como esa brisa fresca que viene a darnos ese refrigerio para poder entender de la mejor manera lo que tú vas a hablar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Por favor, si después no me escuchan, porque eso ha estado pasando estos días, ¿no? Estas semanas, que llega un tiempo en la conexión como que se separa, no se me escucha bien, entonces díganme nomás rápido, alcen la mano o prendan el micrófono y digan, no se les escucha, entonces para yo salir y nuevamente volverme a conectar, ¿sí? Ok, entonces nosotros todo este tiempo hemos estado hablando y haciendo una recopilación. Somos un ministerio, ¿qué dijimos la semana anterior? No solo somos un ministerio de oración, sino también somos un ministerio de... Intercesión. Perfecto, perfecto, muy bien, un ministerio de intercesión. Nosotros oramos con la palabra de Dios.
Ese es nuestro instrumento principal, ¿sí? La palabra de Dios. No oramos haciendo oraciones almáticas, ni con nuestros sentimientos, ni lo que pensamos, ni con nuestros comentarios. Lo que oramos es con la palabra de Dios. Si no podemos discernir en el mundo espiritual qué es lo que está pasando, y no se sienta mal, que a veces uno no puede discernir. A veces así pasa, que no podemos, pero si no podemos discernir lo que el Señor nos está diciendo, lo que está pasando en el ambiente espiritual, lo que está pasando en la persona a la que estamos orando, pues tenemos tremenda herramienta que es la palabra de Dios. Coja un versículo, agarre un versículo y empodere ese versículo a la persona y empiece a orar con la palabra de Dios y declarando y profetizando esas promesas hermosas para esa persona. Entonces, qué hermoso que nosotros tenemos un sustento bíblico, que es a través de la palabra de Dios, un sustento bíblico para orar, un sustento bíblico sabiendo que es la voluntad de Dios, que todas las personas sean salvadas, sean sanadas, sean liberadas. Este es el verdadero y el completo evangelio, ¿no? Entonces debemos orar con esa fe de que es la voluntad de Dios y en su soberanía, nosotros no sabemos cuál es la soberanía de Dios y cuál es el tiempo y la línea de tiempo de que la persona ya tiene que nace y tiene que morir, no, como nosotros no sabemos y esa es la soberanía de Dios, pues nosotros lo que nos queda es orar por sanidad por esa persona porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Orar con fe. La palabra de Dios nos muestra y esa herramienta maravillosa lo que nos hace es poder orar con fe, poder orar con autoridad. ¿Ah? También hemos dicho que al tener el corazón de Dios, al conocer de nuestro Padre hermoso, que nuestro Padre es lleno de amor, de misericordia, de empatía, este también es un ministerio que oramos con amor, que oramos con empatía y no oramos con juicio. Eso es lo que hemos estado abarcando en todo este tiempo. Entonces, en nuestros cuartos de sanidad, como habíamos también hablado, hemos visto muchos milagros y les puedo dar testimonio de milagros que he visto. No he estado solo en los cuartos de sanidad de Iñaquito, no solo he estado en los cuartos de sanidad experimentando, capacitando en Guayaquil, he estado en muchos healing rooms, inclusive aquí en Estados Unidos. Entonces, tengo las experiencias, la maravillosa experiencia de poder ver los milagros, como siempre el Señor responde de una o de otra forma, pero siempre cuando uno hace una oración de fe, hay eco en el cielo para recibir esa respuesta en la tierra y así. Pues que se cumpla lo que el Señor nos dijo en su oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, pero bueno, a pesar de que nosotros hayamos orado, ¿no? Como mencionamos, con autoridad, con fe, con mucho amor, con empatía, a pesar de nosotros haber orado de esa forma, algunas veces no vemos una respuesta física, porque como les digo, siempre hay una respuesta, pero a veces la respuesta física que la gente es sanada físicamente, a veces no hemos visto, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos, híjole, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué será, no? Yo oré con fe, yo le puse toda la fe, ¿no? Entonces vemos que en nuestros cuartos de sanidad, a veces hay, lo que hemos ido analizando es que hay obstáculos, ¿sí? Hay obstáculos o hay bloqueos que realmente no permiten que la gente sea sanada instantáneamente. Entonces eso les digo que es en nuestra práctica, porque bíblicamente nosotros no podemos registrar casos de que Jesús haya tenido algún impedimento, algún bloqueo para poder sanar a las personas. Lo único que podemos ver es, por ejemplo, en la Biblia, cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio.
Entonces ellos mismos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y la respuesta del Señor fue dos, ¿no? La una fue que por falta de fe y la otra también le dijo que hay demonios que salen con ayuno y oración. Entonces también podemos ver otro ejemplo en Marcos 8:22 con el ciego de Betsaida. Entonces, cuando Jesús oró por primera vez por el ciego que escupió, entonces sus ojos, vemos que al abrir los ojos, él no veía totalmente. Él dice que veía borroso, dice que ve a los hombres caminando como que si fueran árboles. Entonces Jesús nuevamente puso la mano en el ciego y después de esto, ahí sí, él vio claramente. Pero obviamente no podemos hacer una teología de esto y decir que por un versículo, por así, entonces hay impedimentos para ser sanos, ¿no? Entonces, pero no, o obstáculos que no tenemos podemos decir, no tenemos un sustento bíblico, pero en nuestra experiencia, lo que hemos visto en los cuartos de sanidad, sí hemos podido ver que hay gente que no ha sido sanada por ciertos obstáculos que vamos a ir tratando en esta tarde, ¿no? Ahora, alguna cosa que también tenemos versículos porque eso también vamos a tratar, la causa raíz, ¿no? Vemos que sí, enfermedades se derivan de una causa raíz, ¿no? Como por ejemplo en Proverbios 17:22, claramente nos está hablando de los huesos, ¿no? Y dice que el corazón alegre, dice, es buena medicina, pero el espíritu triste nos está hablando que seca los huesos. Y en varios versículos el salmista también nos está diciendo en cuanto a lo que es la tristeza, cuando el corazón está triste, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Entonces nos da una pauta de que cuando no hay gozo, cuando hay amargura, realmente pasa algo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y sí, realmente nosotros hemos podido ver a gente que vive amargada, tiene mucha envidia, anda siempre fijándose en otras personas, en las bendiciones de otros, o sea, no tienen contentamiento, no tienen felicidad en su corazón. Vemos mucha gente que es afectada por sus huesos. Entonces nosotros hemos podido ver que la causa raíz de todo lo que es reumatitis, todo lo que es osteoporosis, todo este tipo de cosas de huesos tiene que ver con amargura, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con lutos no cerrados. Entonces, en nuestra experiencia, ¿no? Porque como les digo, bíblicamente no podemos sustentar eso, pero es lo que hemos visto en nuestra experiencia. Y por eso Healing Rooms tiene un libro que también ha sido compartido a los directores de los Healing Rooms y que también se ha sacado una lista para poder ayudar como una herramienta a los hermanos que están orando, una causa raíz de las enfermedades, ¿cierto? Eso tenemos, ¿verdad? Todavía ustedes trabajan con eso, ¿verdad, mis amados hermanos? Sí, entonces, a ratos, como viene alguna enfermedad, viene alguien con glaucoma, por decir, entonces nosotros vamos rápido al libro y vemos cuál es la causa raíz y hay un versículo. Y muchas de las veces, la mayoría de las veces, en realidad pega, ¿no? O sea, sí es lo que dicen es el libro y es porque han sido recapitulados y puestos ahí de las experiencias que hemos tenido con la gente y cómo hemos ministrado. Por ejemplo, gente que tiene úlceras o que tiene diabetes. Hemos visto claramente que la causa raíz es ira incontenida, ira que no ha podido sacar y que se ha quedado y las emociones se tienen que quedar en algún lado. Entonces se instauran en alguna parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la ira se instaura en el estómago, se instaura en toda esta
parte del sistema digestivo que empieza a molestar. Todo lo que es sentimientos empieza a molestar en el sistema, en lo que es ira específicamente, en lo que es el estómago. Así que mucho cuidado con eso, aquellos que son todos con iras y dicen, no, es que yo comí ají, por eso es que se mal el estómago. No, usted tuvo iras. ¿Cuáles fueron las iras que tuvo? Entonces, si vemos algunas causas raíces, y en nuestro libro nosotros tenemos un montón de causas raíces de la enfermedad, ¿sí? Entonces, como le digo, sí hay algunos obstáculos que nosotros tenemos que ir tratando. Y gracias a Dios que en este ministerio hay esta plataforma, hay este lugar donde la gente pueda ser sanada completamente, ¿no? Porque personas que vienen a nuestros cuartos de sanidad es como una clínica, tienen un file, nosotros tenemos un récord de esta persona, ¿sí? Una carpeta donde cada vez que viene se anota el nombre, se anota la fecha, qué se oró, qué el Señor mostró, qué es lo que en ese día el Señor sanó. Entonces es una sanidad progresiva, ¿sí? Lo que Dios va haciendo una sanidad progresiva en sus vidas hasta ver realmente una sanidad total. Entonces recuerdo que había venido acá, viajado a Estados Unidos a un cuarto de sanidad donde colaboraba. Entonces, en este cuarto de sanidad vino un hombre. Yo no los conocía ni los conozco, ¿no? Porque solo era invitada y colaboraba solo cuando venía a Estados Unidos. Entonces, tampoco es que yo conozco a la gente. Pero cuando orábamos por esta persona, el Señor me mostraba que esta persona era como aquellos leprosos, esos 10 leprosos que fueron sanados, y él es el uno que regresó, el leproso que regresó a dar gracias a Dios. El único. Entonces yo cuando ella se fue, oramos por esta persona, cuando ella salió, yo le digo al grupo, saben que el Señor me mostró esto de esta persona, y ellos enseguida van al file, al récord, y me traen una carpeta, no les miento, era de este porte, de que él venía cada vez que habían los cuartos de sanidad, había, pero las peticiones, dice que él llegó endemoniado y drogadicto, y que una semana oraban, a la siguiente semana regresaba otra vez con más demonios, otra vez regresaba igual drogado, otra vez regresaba, pero cada vez se hacía las liberaciones, a ratos ellos ya estaban un poco cansados, pero él seguía y seguía y seguía llegando. Pero hasta que yo les digo, yo no hubiera reconocido, no hubiera pensado que era esa persona que ese día fue, que estuve orando, que estuvimos orando, porque una persona llena de amor, compasivo, tan agradecido con el Señor, que mi corazón, wow, o sea que este hombre, o sea que vi algo hermoso en esa persona. Y era el agradecimiento que tenía por la salvación y por haber sido liberado, ¿no? O sea, realmente vi lo que es el leproso regresando a dar gracias a Dios, ahí entendí. Entonces, eso es lo bueno con los cuartos de sanidad, que la gente regresa y el Señor les mueve el corazón para que esa sanidad sea progresiva. A veces no tenemos sanidades instantáneas, pero sí hemos tenido sanidades progresivas, y ahí es cuando vamos tratando como una clínica la causa raíz y los obstáculos que vamos a seguir analizando. Entonces, como vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23, que el versículo que me gusta mucho, mucho hablar, es que habla de santificados, y siempre dice que debemos andar santificados completos, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? En Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, ¿no?
de que somos sus hijos. Entonces, aquí la cosa es que estamos hablando santificados, espíritu, alma y cuerpo. A veces el espíritu es el que está ahora recibiendo la sanidad, recibiendo la salvación, recibiendo esa nueva vida, pero el cuerpo y el alma ni se han enterado. Así que cuéntele, chismosele a su alma, a su cuerpo, ¿no? De que no sea malito, dígale, ya soy salvo. El Espíritu Santo me está diciendo que soy una nueva criatura, que soy una nueva especie, que tengo poder y que tengo una autoridad ejercida por el mismo Jesús, dada, otorgada por el mismo Jesús, ¿sí? Entonces, para que así nosotros no vivamos en la carne, sino que podamos vivir en el Espíritu y no siendo contrarios a lo que el Espíritu quiere, viviendo en la carne, sino que vivamos en el Espíritu, ¿sí? No satisfaciendo al Espíritu, a la carne, satisfaciendo al Espíritu. Entonces, para ello nosotros tenemos que morir a muchas cosas, a muchos, es como ya hablamos en la unción, ¿no? Tenemos que renunciar, tenemos que morir a algo para que podamos percibir estas otras cosas en nuestro espíritu, en nuestro ser completo, no solo en nuestro espíritu, es alma y cuerpo que tienen que ser purificados y tienen que ser realmente llenos de la salvación y de la sanidad. Entonces, el Señor nos está molestando que vivamos en esta libertad, en esta sanidad, en esta salvación, no solo nuestro espíritu, sino alma y cuerpo completo, ¿no? Entonces, porque si no es así, corremos un riesgo muy fuerte, ¿no? Y les cuento así rapidito el testimonio de alguien que yo conocí cuando era jovencita, que me impactó tanto que un hombre que era, era también joven, era pandillero, había matado a alguien también, estaba en drogas, pero recibió el evangelio y fue salvo. Y fue salvo. Y él iba y predicaba en los buses y me impresionaba cómo él iba y con la Biblia y con denuedo y todo. Pero nadie se había fijado en que él no había dejado la adicción. Él aceptó a Cristo, pero él no dejó la adicción. Él seguía consumiendo drogas. Aunque él se involucró mucho en la iglesia, y esas son cosas que a veces no entendemos, pero por eso es que el Señor nos amonesta mucho a que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Parece que es contrario, aunque parece que es poca cosa lo que nos está diciendo las obras de la carne, pero uno no le pone a veces mucha atención. No, es peligroso no vivir en el Espíritu y siendo completos, santificados realmente por completos. Entonces este hombre, con un grupo misionero que eran muy famosos aquí en Ecuador, muy conocidos de estos misioneros por la obra que estaban haciendo, trayendo carpas a nuestro país, construyendo iglesias después de las carpas. Este misionero tenía una hija y él se casó con la hija de este misionero y se fue a vivir en Centroamérica con este misionero. Él estaba en misiones, pastor y todo. Pero no sé, nadie se dio cuenta de esta parte y después de un tiempo tuve la mala noticia de saber que él dejó allá a su esposa, se regresó a Ecuador y se metió un tiro en la cabeza y murió, se suicidó. Entonces digo, o sea, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Que fue salva, que recibió a Cristo, que predicaba, que yo le veía ese énfasis, ¿no? Podemos hacer una discusión de esto de tantas cosas, puertas abiertas y todo, pero lo que yo puedo decirles así y lo que el Espíritu me ha revelado es que la gente no tome en cuenta este versículo de Primera de Tesalonicenses de ser completos santificados, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?
Ok, entonces nosotros en los cuartos de sanidad, eso es lo hermoso. No solo estamos orando por sanidad física, y eso también tenemos que entender. No oramos solo por eso. Oramos por sanidad del alma, oramos por la sanidad de la mente, oramos por la sanidad de los pensamientos, oramos por sanidad de sus sentimientos, oramos por la sanidad del pasado del dolor, por el pasado del trauma. Entonces, es completa la sanidad. Por eso les digo, no siempre vemos una sanidad física, pero siempre esa persona se va a ir con una sanidad, si no es física, pero sí emocional. Y el siguiente paso ya va a ser más fácil ministrar a esa persona a la sanidad física, ¿sí? Porque ya hemos roto una barrera muy grande que son sus emociones, un obstáculo muy grande. Entonces, muchas personas que vienen a nuestros cuartos de sanidad están en estas condiciones, mis amados hermanos, ¿sí o no? Los que hemos ministrado en los cuartos de sanidad, vienen así. Y cristianos, ¿no? Estamos hablando de gente que no conoce de Dios, estamos hablando de los mismos cristianos, vienen en estas condiciones. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo nos revela las profundidades del corazón de esta persona que a simple vista no se puede ver, pero que el Espíritu todo lo sabe y discierne, y ahí es cuando nos muestra cómo orar por esta sanidad, no solo física, sino espiritual por esta persona, ¿no? Pero aquí tengo que hacer una aclaración, ¿no? Pero como les dije al principio, nosotros no somos un ministerio que andamos, esa no es nuestra prioridad, andar buscando la causa raíz de las enfermedades. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Nosotros no somos un ministerio que andamos buscando las causas raíces o no andamos buscando obstáculos que hay para la sanidad, ¿no? Porque imagínense que si nosotros entramos de primerito con esta mentalidad, nuestra oración va a ser limitada, va a ser bien limitada a lo que Dios va a poder hacer, ¿sí? Porque si pensamos que hay obstáculos, entonces ya ese es el primer obstáculo, ¿sí? Es nuestra mente pensando que hay obstáculos. Y debemos saber que para Dios no hay límites, que Dios es creativo y para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros, por eso hemos dicho, debemos primero entrar con esa fe a declarar la palabra de Dios, quitándonos esa mente de que, ay, de pronto es que tiene obstáculos, es que tiene esto, puede tener lo otro, ¿no? No, oramos con la palabra de Dios creyendo que pondremos la mano a los enfermos y que estos sanarán, que vamos a recibir una respuesta. Entonces, ¿por qué también no es bueno entrar con este pensamiento, ¿no? De que hay obstáculos, de que hay bloqueos, porque esto nos hará que nosotros empecemos a orar con juicio. Y esto tampoco es bueno, ¿sí? Ser ya prejuiciosos, tener ya un prejuicio, tampoco es bueno. Nos hace que tengamos un pensamiento también malo, pensar, ay, ¿qué viene con esta enfermedad? ¿Qué malo habría? ¿Qué pecado tendrá para que esté en esta condición? Y se nos viene lo primero a la mente, ¿qué pecado tendrá para que venga para que venga así? Y entonces eso no, porque ya no hay amor, ¿entienden? Ya, sino que hay un prejuicio, hay juicio y Dios no quiere realmente eso, ¿no? Siempre debemos entrar diciendo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Será para manifestar que Dios va a ser glorificado y que Él va a recibir la gloria a través de esta enfermedad o de esta liberación, porque Dios va a recibir la gloria. Entonces debemos entrar con toda nuestra fe, con todos nuestros ojos, como dice en la Biblia, tengan fe en Dios, mas no confiando tampoco en la fe de la persona que está recibiendo oración, sino que tengan fe en lo que ustedes están haciendo, en la palabra de Dios, en lo que van a declarar. Entonces, sí entendemos, ¿verdad? Sí entendemos la diferencia, que sí hemos visto en nuestros cuartos de sanidad que sí hay obstáculos,
pero nosotros no estamos buscando, o nuestro primer enfoque no es entrar a buscar las raíces o a buscar primero los obstáculos, porque ahí sí nuestra fe realmente va a decaer, ¿no? Entonces, ahora sí, entonces, ¿cuáles serían los obstáculos que nosotros hemos podido ver? Y como un primer obstáculo es la estructura del pensamiento de la persona. O sea, vienen con el disco duro ya, pero bien, con ese bien pesado, bien pesado. A veces las computadoras que están ya viejitas y pesadas, o dicen una computadora nueva, pero no tiene, está la memoria tan llena, está la memoria que está tan pesada, entonces hay que sacar información así. Así es con muchos, vienen con sus mentes tan pesadas, con tanta información, que hay que hacerles un reseteo, que hay que sacar cosas que no les sirven. Y así por eso Pablo dice, renueva tu mente y siempre está apelando a que debe haber cambios en nuestros conceptos. Debemos dejar ambiguos pensamientos, ¿no? Y que en vez de tomar la palabra de Dios, tomamos ambiguos pensamientos que nos han puesto y en eso nos hemos mantenido. Entonces, por eso vemos tan importante como Pablo nos incita a que renueven la mente, a que saquen viejos pensamientos para que Dios pueda hacer y obrar algo nuevo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo. Estamos aprendiendo verdades bíblicas en cuanto a la sanidad física, emocional y espiritual. Entonces, debemos permitir al Espíritu Santo trabajar en esa persona o trabajar en nosotros, a la verdad que Dios también está trabajando en nosotros como obreros que debemos ser sanados primero, ¿no? Y no limitar, no debemos limitar a Dios con nuestros pensamientos o con nuestros conocimientos o conceptos limitados, ¿no? Y llenos de prejuicios. Entonces, uno de los pensamientos, uno de los bloqueos de pensamiento puede ser que la gente, y eso le digo, son experiencias que hemos tenido nosotros. Viene la gente y dice que están enfermos para la gloria de Dios. No sé si usted ha escuchado a personas que dicen, es que no, es que yo estoy enfermo para la gloria de Dios. Entonces, y eso es un concepto muy errado, porque Dios no puede gloriarse de una obra que no es de Él. Él no ha puesto la enfermedad, entonces Dios no puede gloriarse de algo que de algo que Él llevó en la cruz del Calvario, que Él pagó un alto precio, Él no puede gloriarse y Él no puede poner una enfermedad, ¿no? Entonces Él ya se llevó esa enfermedad. Es como que si alguien diga, yo sigo pecando, o estoy pecando, o Dios me ha mandado el pecado y sigo pecando para la gloria de Dios. Porque hemos dicho que todo viene de la cruz del Calvario. Y es más fácil entender cuando hablamos de salvación, ahí como que nos podemos dar cuenta de la barbarie que estamos diciendo, ¿tá? ¿Por qué no decimos eso de la salvación? ¿Por qué no decimos a alguien que está pecando? No, decimos, usted es un pecador. Usted está pecando porque quiere, ¿sí? No porque es la voluntad de Dios. Dios no quiere que peque, ya Él se llevó en la cruz del Calvario. Lo mismo es en la sanidad, ¿no? No le vamos a dar la gloria a Dios porque, ay, sigo enfermo. Él quiere que esté enfermo. Es la voluntad de Dios tenerme así enfermo. Yo estoy pagando mi cruz, yo estoy pagando porque yo sí he sido malo, yo he hecho algo. O lo que sea, o muchos peor, dicen, yo no he hecho nada de malo, y vea cómo el Señor me tiene así pagando esta cruz, no sé qué estaré pagando, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de personas no buscan oración, no buscan y ni siquiera esperan ser sanados, ¿sí? No creen ser dignos de ser sanados porque es la cruz que Dios les ha puesto. Entonces, están así cargando la cruz y yo le doy la gloria a Dios en la enfermedad. Entonces, no es esa un estructura de pensamiento incorrecto, ¿sí? Otro bloqueo que también vemos en las personas es que la gente dice que Dios ha permitido que me enferme para que aprenda algo. No sé si usted ha escuchado
que Dios me ha mandado esta enfermedad, esta es mi cruz y Dios me ha mandado para que aprenda algo. Entonces, no, pues hermanos, o sea, si fuera así, ya seríamos los que están enfermos serían unos gigantes espirituales, ¿no? Uh, y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, no viene la fe por la enfermedad. Eso no está diciendo, no incrementa nuestra fe la enfermedad. Más bien, la enfermedad lo que quiere es matar nuestra fe. Entonces, otro pensamiento que debemos quitarnos, y tantas personas que oímos en la iglesia que dicen es que Dios está permitiendo esto para que yo aprenda algo. No, no, no es así, ¿no? Otro pensamiento equivocado que tenemos es que acerca de la espina clavada en el cuerpo de Pablo. Sí, dice, es que si Pablo tuvo su espina clavada, entonces yo también, pues, esto es parte de la espina que le puso a Pablo. Entonces, en ningún momento nosotros podemos ver que Pablo, que en la Biblia no asegura que la espina que dice que tiene Pablo clavada es una enfermedad, o alguien ha podido constatar en la Biblia que dice esto. La palabra lo que dice es que es un mensajero de Satanás, ¿no? Que le permitió molestar y zarandear a Pablo. Entonces, la Biblia no menciona para nada que la espina clavada en el cuerpo de Pablo es una enfermedad. Entonces, y es que triste ver que las personas más bien se escudan en esto para decir que por eso está ahí su enfermedad, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos cómo es tener una espina en el cuerpo y cómo es usada en la Biblia este término, tendremos nosotros un entendimiento apropiado de este uso, ¿no? que se le hace en la Biblia. Entonces, nosotros si podemos, por favor, ir a Números 33. Y eso sí vamos a leer. Números 33. Números 33 del 55 al 56. ¿Alguien quiere leer? Números 33 del 55 al 56. Dice la palabra de Dios, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ajá. Entonces, aquí podemos entender lo que está diciendo, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia entonces con una espina en el costado? ¿Se refiere como a una enfermedad? No, se refiere como una molestia o como una zarandeada, ¿no es cierto? Entonces le está diciendo antes de que los hijos de Israel fueran a la tierra de Canaán, Dios les dijo que destruyesen a todos los habitantes de la tierra, a todos los cananitas, ¿no? A todos. Dijo, porque si no lo haces y dejas a alguien por ahí, ellos van a ser después para ti una espina, ¿sí? Entonces podemos entender lo que les está diciendo a ellos. Entonces, es interesante que yo conversaba con un pastor pero así muy serio, el pastor muy serio me dice, verá, hermanita, dice, yo realmente esto no está en la Biblia, dice, pero yo sí firmemente creo que la espina que Pablo tenía era que Pablo era casado y que Pablo tenía una mujer y que la mujer era su espina. ¿Cuántos de los casados aquí dicen amén?
Ay, ay, ay. A ver, el Primis, ¿dónde está? Está Entonces, loco, está loco, está loco. claro, pero decía muy serio, y yo me reía, y dije, no, ¿verdad, hermanita? Yo sí creo que, ¿sabes qué? Su espina era su mujer. Entonces, pero mire, nosotros realmente no podemos asegurar esos pensamientos que la gente dice como un bloqueo para no recibir sanidad, y que Pablo tenía esta enfermedad, y que cuántas veces le pidió al Señor y que el Señor no le quitó, y que era una enfermedad, ¿no? Tomamos ese pretexto para justificar su falta de fe y no recibir la sanidad. Pero podemos nosotros ver realmente cómo Pablo fue zarandeado, y podemos ver que Pablo luchó con leones, lo encarcelaron, fue apedreado, tuvo un montón de clases de, un montón de tipos de molestias que podamos imaginarnos. Muchas veces hasta estaba en escasez, dice. Y podemos ver en Segunda de Corintios, si podemos abrir la Biblia, Segunda de Corintios 11, del 25 al 27, y alguien que pueda, por favor, leer. Segunda de Corintios 11, del 25 al 27. Amén. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, de los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Continúa, mi pastora. Hasta ahí está, hasta ahí Amén. está. Amén. Imagínense todo lo que él está describiendo, todo lo que ha pasado. Aparte de eso, Pablo no menciona todavía, no se menciona en la Biblia, que fue mordido por una serpiente. Aparte que fue náufrago, ¿no? Ya todos llegan y todos sabemos de eso, que fue mordido por una serpiente. Entonces, mire todo lo doloroso, toda la humillación que Pablo pasaba, ¿sí? ¿Qué más que esos aguijones que cuántas veces le diría al Señor, Señor, yo soy tu siervo y tengo que estar perseguido, yo soy tu siervo y me encarcelan? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho esta pregunta? Señor, yo soy tu siervo, yo oro por ti, oro por los enfermos, yo hago esto, ¿y por qué estoy pasando por esta necesidad? Sí, entonces, ¿qué más aguijones que eso, mis hermanos, no? Y qué más humillación, que también uno se siente humillado cuando viene la crítica, porque la gente que no entiende, vemos como a Pablo, ¿no? Cuando le mordió la serpiente, la gente murmuraba y decía, este ha de ser un terrible, ¿qué será para que hasta que después de naufrague, para colmo, venga y le muerda una serpiente? Y la gente es así, la gente tira piedras, y la gente cuando le ve a uno mal, empieza a juzgar, ¿no? Y recuerdo que yo pude experimentar esta situación cuando tuve el accidente el año pasado, que tuve 2 accidentes seguidos. Y cuando estuve en cama, yo pude experimentar eso de que la gente decía, o sea, pero ¿cómo? Si es pastora y está así en cama y tuvo estos accidentes. Y entonces
Entonces puede usted entender lo que Pablo pasó, todos esos zarandeos, todas esas pruebas tan fuertes que él pasó y siendo él como era una persona tan importante como él fue, educado, con dinero y todo, y ahora perseguido, como dicen, desnudez, en hambre, he pasado tantos ayunos, o sea, no he comido tantos días, ¿no? Entonces, y también cuántos, no me imagino que dirían, ¿y qué pecado estaría? ¿Qué pecado estará para que le pase todo eso, no? Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos sido zarandeados últimamente? Híjole, ¿sí? Esos son los zarandeos que habla Pablo. Ese realmente es su aguijón que está hablando. ¿Cuántas veces no le diría al Señor, Padre, quítame toda esta persecución, ya no quiero ir a la cárcel, o sea, porque no va a estar feliz de ir a la cárcel, no va a estar feliz de que le bajen hasta por un muro en una canastita, de estar huyendo, cuando él lo que quiere es a gran voces predicar el evangelio. Entonces, vemos que estos zarandeos realmente o estos aguijones que Pablo tenía no luce como una enfermedad, definitivamente. No se habla de enfermedad. Entonces, fue una espina en el cuerpo, fue todo lo que representaba y todo lo que él pasó una y otra vez. Eso es lo que representa un zarandeo. En mi opinión, y en lo que puedo ver en la Biblia que habla de zarandeos, porque no se menciona en otras partes más. Entonces tenemos que tener ese entendimiento apropiado de estas cosas para no usarlas para justificar nuestra manera de ser, estas estructuras de pensamientos. Ahora otras personas me pueden decir, ¿y qué hay de Job? ¿Y qué hay de Job? El Señor, Job dice que que el Señor le mandó la enfermedad y que él la recibe de Dios y que también ¿no? Entonces a mí cuando preguntan, ¿y qué de Job? Yo les digo, bueno, Job, bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Saludos a la familia. No se salga del grupo. Entonces, la gente se queda basada en el Antiguo Testamento, se queda entrancada ahí. ¡Qué bárbaro! Dice que realmente Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Él fue uno de los que primeritos se escribió, ¿no? Pero ahora la pregunta cuando me dicen, ¿y qué de Job? Yo les digo, ¿y qué de Jesús? ¿Y qué de Jesús? Yo prefiero quedarme con lo que Jesús dijo, enfrascada en lo que Jesús dijo, ¿no? Más que a lo que le pasó a Job. Entonces usted puede quedarse, la gente puede quedarse con Job, pero si lo desean, pero algo pasó en todos esos miles de años hasta esta época. Y es lo que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un nuevo pacto. Algo pasó. Jesús vino a liberarnos de toda la ley y de todo pensamiento de la gente, vino realmente a darnos esa libertad, ¿sí? No, pero no sé por qué la gente tiene esa tendencia a querer justificar lo que es, por qué no es sanado. ¿No? Qué interesante. Y les presentan todas estas justificaciones. Así que ya les estoy diciendo a ustedes para que cuando vengan, porque hay personas que sí vienen y están en contra del Ministerio de Sanidad y empiezan así, pero ¿por qué? Si Job y la voluntad de Dios y a Job le mandó la enfermedad. Sí, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un nuevo pacto, ¿sí? Y ahí no se habla de que la enfermedad le haya mandado el Señor. Entonces Job realmente sí era un hombre justo, si vemos que la Biblia habla claramente que fue un hombre justo y que a él no le vino nada por haber abierto una puerta, porque tenía acuerdos con el enemigo. O sea, la Biblia habla que Satanás quiso probar, vino delante del Señor, ¿no es cierto? Es lo que vemos. Y entonces el Señor dijo, ok, vamos a probar cómo está Job. Vino una prueba para él, vino una prueba y el Señor hasta cierto punto permite, pero no envía.
¿sí? Permite la prueba, pero no es el que él le mandó específicamente la enfermedad. Entonces, una de las cosas que sí podemos aclarar con Job es que sí vemos que en Job 3:25 menciona que Job sí estaba teniendo y caminando con un espíritu de temor. Sí, quién sabe, puede esto haber sido una puerta abierta para que el enemigo se fijara en él, quién sabe, ¿no? Que sea un acuerdo, pero la Biblia no dice que por eso fue que vino a él la enfermedad o que vino para él la prueba. Eso no habla, eso no es bíblico, ¿sí? Pero nosotros podemos sacar ciertas conjeturas o decirlo, pero no es bíblico. Pero sí, dice Job, el temor que me temía, dice el temor, Job 3:25, porque el temor que me espantaba, que me espantaba, me ha venido y me aconteció lo que yo temía, ¿sí? Pues cuidado también con hacer acuerdos con el enemigo, con un espíritu de temor. El espíritu de temor es un espíritu muy fuerte. Entonces vemos otro bloqueo, aparte de lo que es los pensamientos, de la estructura de pensamientos. Otro bloqueo es la falta de conocimiento sobre sanidad. Y de esto ya nosotros hemos hablado. Y todo esto se deriva de la ignorancia. Entonces, por eso es que podemos ver los pensamientos que tienen las personas, es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, y mi pueblo perece, ¿no? Por la falta de conocimiento, muere, se enferma, podemos parafrasear o decir algo así, porque no conoce la palabra de Dios, no conoce lo que la Biblia habla sobre la sanidad. Entonces ahora nosotros tenemos ese conocimiento de lo que dice Isaías 53, ¿no? Que ciertamente el Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Más Él fue herido por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces Jesús lo que hizo es a venir y cumplir la profecía que estaba establecido. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por eso es que ponemos la mano de los enfermos en el nombre de Jesús por sus llagas y las personas son sanadas. Entonces, la falta de conocimiento. Por eso qué importante es que tengamos estos cursos, ¿no? Por eso sus iglesias promueva, si usted es un líder, promueva en su casa, con su familia, promueva con la gente de su iglesia el poder hablar sobre las verdades de sanidad y usted va a ver qué hermoso cómo va a empezar a venir la sanidad divina a su iglesia y a su casa. Tenemos otro bloqueo y es el no tener el entendimiento apropiado para discernir el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y esto podemos ver en Primera de Corintios 11, 23 al 31. Y también les voy a leer, así que saquen la Biblia, saquen para que busquen y vamos a leer. O alguien que quisiera leer también. Primera de Corintios 11, 23 al 31. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Hasta cuánto me dijo? 31. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado de cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo... Amén. 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 Entonces aquí nos está mencionando una causa que, ¿por qué muchos en la iglesia están enfermos? ¿Sí se dan cuenta? Por no haber discernido bien el cuerpo de Cristo, por no haber, por haber comido indignamente el cuerpo de Cristo. Sí, y yo diría, no se trata tanto de decir porque estoy pecando y estoy comiendo en pecado esta Santa Cena. Yo diría el discernir, porque aquí se está hablando, ¿no? Y todo el contexto, lo que está hablando es qué representa el cuerpo de Cristo y qué representa la sangre. Entonces, indignamente sería el uno pisotear y no creer que realmente este cuerpo y esta sangre realmente representa, y estoy comiendo sin creer, ¿sí? Entonces tiene que usted creer que este cuerpo, por medio de este cuerpo que fue molido, esta es la declaración de salvación. Y esta sangre, que por esta sangre estoy siendo libre, estoy siendo sana. Entonces, vemos una de las causas, ¿no? Lo que está diciendo aquí nos recuerda lo que también la Santa Cena nos está recordando lo que Jesús hizo hace más de 2000 años, y no solo nos recuerda, sino que también es para beneficiarnos de lo que hizo hace 2000 años. Está vigente, ¿sí? Así que cuando tomamos el pan, ejemplarizamos lo que Él sufrió por nosotros en la cruz. Entonces la enfermedad la llevó Él para que nosotros no la llevemos, ¿sí? Entonces eso es tomar dignamente, creyendo realmente que este es el cuerpo y que esa es su sangre y que por ello nosotros somos limpios y perdonados de pecados, somos salvos y somos sanos. Vemos esa es una de las causas que habla bíblicamente por cual el cuerpo de Cristo está enfermo, está enfermo. Bueno, si tiene más preguntas sobre esto, converse con su pastora y dialoguen, porque esto sí es bueno, que no se quede con dudas y que pueda conversar. Y toda pregunta que se le venga, pues hágale a sus pastores, que son temas realmente muy, muy complejos, muy delicados como para tratarlos en pequeños minutos, pero les estoy dando solo ciertos puntos importantes para que usted pueda después estudiarlos, ¿sí? Tiene a su pastor ahí, a su amada pastora, para que puedan preguntar. Otra cosa, otro punto, ¿por qué hemos visto que gente no puede, no recibe o hay un bloqueo para recibir sanidad? Son pecados personales, familiares y generacionales, ¿sí? Pecados personales, familiares y generacionales. Entonces, a través del pecado, ahí sí podemos ver que puede haber acuerdo con el enemigo que a esta persona le bloquea para no recibir una sanidad. Por eso cuando una persona viene a recibir los cuartos de sanidad, nosotros preguntamos si quiere pedir perdón al Señor por algo, ¿no? No es una condición que nosotros estamos condicionando, tiene que pedir perdón al Señor para recibir sanidad, no, no es así. Pero sí es una parte importante en que a veces nosotros podemos sentir en el espíritu que esta persona está trayendo algo en su corazón o está trayendo pecado, que eso no está permitiendo el poder recibir la bendición de la sanidad y la bendición de la liberación. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo pacto, hablando de lo que son pactos familiares y generacionales, pecados generacionales, ¿no?
Hay gente, hablando específicamente de cristianos, la Biblia dice que nosotros tenemos ahora un nuevo pacto, ¿no? Y ya no podemos vivir en pactos antiguos, o sea, se quiebra todo pacto y tenemos un pacto nuevo, que es un pacto de libertad, que Él nos ha hecho libre de toda esclavitud. Pero lastimosamente vemos tantos cristianos hermanos que siguen con lo mismo. Es que mi familia y siguen buscando las raíces y sus generaciones y que tal vez la familia sigue, estamos con este pacto y que eran satánicos y que hicieron un pacto con la Virgen, hicieron un pacto de esto, hicieron un pacto. Bueno, si la persona llega así y si el Espíritu Santo también nos muestra, ves que el Espíritu Santo nos muestra que hay pactos de sangre, que hay pactos que no se han roto. Y como le digo, la gente tiene que coméntele, la gente tiene que comentarle a su cuerpo, a su alma, que ya no hay pactos, que usted ya está lavado por la sangre de Cristo, que ya no tiene pactos con el enemigo. Pero si la gente sigue metido en esto, pues entonces nosotros tenemos que, esto puede ser un obstáculo para que la gente no reciba las bendiciones y la sanidad de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es que le decimos a la persona, ok, entonces, la palabra de Dios dice esto, que ahora tenemos nuevo pacto. Hablamos con esta persona y hacemos a esta persona en oración, le decimos a esta persona, le guiamos, perdón, a esta persona para que ore rompiendo. Nosotros le guiamos cómo hacer una oración rompiendo todo pacto generacional, todo pacto del alma, ¿sí? Para que esta persona se pueda sentir libre y que sepa que ahora caminan en un nuevo pacto, que reconozcan que sus familias han hecho mal, que se rompe este pacto, que se arrepienten, que piden perdón, que cancelan y que ahora viven en un nuevo pacto, ¿sí? Eso, como les digo, no es necesario para un hijo de Dios, pero si tanto la gente no vive en el espíritu y sigue viviendo en la carne y siguen atados a cosas generacionales, pues toca hacer eso. Y ahora entiendo que un ministerio tan famoso de una pastora, que ya nunca me sé los nombres, pero que alguna vez le vi en YouTube, que anda con un ministerio que va a las iglesias y les hace vomitar por los pactos que tienen los cristianos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, si es un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo y esta persona va todo el rato a hacerles que vomiten y la gente está vomitando ahí y en la misma iglesia y todo el mundo vomita y vomita. O sea, pero no han sido, sus cuerpos y sus almas no han sido todavía santificados por completo, ¿sí? Podemos entender. Entonces, tenemos que hacer que esas personas sean liberados de esas mentiras del enemigo que les está trayendo esclavitud, y esa esclavitud hace que no reciban la sanidad. ¿Estamos entendiendo un poquito? ¿Sí? ¿Está claro? Quinto, otro obstáculo para no recibir sanidad es la falta de fe. Entonces, por más que nosotros tengamos fe, por más que vayamos con toda la fe del mundo, vemos que si una persona no tiene fe, pero así dice, no, es que yo creo que no me va a sanar, de ganar vine y viene con todo su negativismo, entonces realmente va a ser un poco complicado, ¿no? Sí se necesita fe también de la persona que va a recibir oración, y también obviamente ya hemos hablado de nuestra fe. Nuestra fe es muy importante. Si usted no tiene fe como intercesor, ahí sí, hermanos, ¿para qué está en el ministerio de oración? Vaya nomás a algunos otros servicios de la iglesia donde no se necesite fe, a decirles buenos días a los hermanos nada más, o lo que sea, a cualquier otro ministerio. Bueno, no estoy menospreciando ningún otro ministerio, todos los ministerios son una bendición, ¿sí? Somos parte del cuerpo, como dice la Biblia, ¿no? Uno es mano, el otro es pie y otro es boca. Todos los ministerios son importantes, son una bendición y cada uno es ubicado según
el don y según el talento que tiene, a eso me refiero. Entonces, si su don, si su talento no es, si su don no es estar aquí, no es tener la fe, no es ser intercesor, pues entonces mi hermano de gana, vaya a otro ministerio donde sí usted pueda decir, no, este sí es mi don, yo tengo el don, o sea, a mí me gusta recibir a la gente, me gusta saludar, me gusta abrazarles, realmente ese es mi don, para eso estoy yo ahí y gloria a Dios, ahí está entonces usted bien. Pero entonces, como le digo, es fe, necesitamos fe, ¿sí? Entonces, por eso es la pregunta para ustedes. Ubíquese, ubíquese, ¿en qué tipo de fe, ¿no? Entonces, tenemos, a ver, una pregunta que me hicieron ahí, ya después le respondo. Pregúntese, y le he dicho en todo este tiempo, examínese, examínese. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Tenemos una fe débil? ¿Tenemos una fe principiante? ¿Tenemos una fe medio medio? Como les decía mi hijo que siempre respondía medio medio. ¿Se acuerdan que les decía medio medio? Cuando mi mamá le preguntaba cómo le fue en el colegio, medio medio. ¿Y por qué medio medio? ¿Por qué medio medio? Pues no me fue ni bien ni me fue mal, ¿eh? Pues medio medio. Entonces, ¿qué fe tiene usted? ¿Una fe medio medio? ¿Una fe fuerte? Entonces, para esto vamos a hacer, la siguiente semana hay tarea. Ahora sí, anote, anote. ¿Qué tipo de fe es la que usted tiene? ¿Sí? Va a analizar y usted va a ubicarse. Y esto nos va a ayudar bastante también, entonces, ubicar qué tipo de fe tiene la persona que está buscando esa sanidad, que viene a orar, que se siente enfrente nuestro. Muchas cosas hay que analizar, pero todo eso se percibe en el Espíritu y el Espíritu es el que nos dice cómo orar de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver Marcos. Ahorita solo usted anote, y estos son como niveles que se ve de fe en la Biblia. Usted anote y para la siguiente semana vamos a tratar sobre estos versículos y ahí sí vamos a tener ya no un monólogo, vamos a cada uno va, no cada uno, pero los que quisieran abrir su micrófono y vamos a hablar sobre qué puede ver o examinar los puntos sobre esta fe, qué fe cree que es, ¿no? Marcos 9, del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. También vamos a ver Mateo 8, del 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3. Marcos 6, 56. Marcos 6, 56 y otro Lucas 8, 43 al 48. Lucas 7, del 1 al 10. Les repito nuevamente. Vamos la siguiente semana a analizar estos versículos. Hay tarea. Hablas todo sobre la fe, entonces, y milagros que el Señor hizo. Entonces, Marcos 9, 14 al 29. Mateo 8, del 1 al 3. Marcos 5, 56. Lucas 8, del 43 al 48. Y Lucas 7, del 1 al 10. ¿Está bien? Perdón un ratito, pastorita. ¿Era Marcos 6:56 o 5:56? 6:56. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿está todo bien? ¿Copiado la tarea? Perfecto. Vamos con el otro obstáculo, ya vamos terminando, solo nos falta 2 obstáculos. El otro obstáculo para sanar es freno en la lengua. ¡Ay, ay, ay! Oye, yo me di cuenta que no puedo frenar la lengua.
pero para bien, no para bien, no para mal. Es que me fui al dentista y el dentista me dice que le tenga la lengua para acá, que no le mueva. Dice, ¿usted cómo le mueve a la lengua? Y un rato, claro, me lastimó la lengua porque yo le movía, le movía, le movía y un rato con la máquina, imagínense que con ese me cogió la lengua y tenía llagas y no podía comer por algunos días y decía, ay Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Hablo mucho, pero bueno, Dios sí, o sea, hay que, y me costaba ponerle la lengua acá y tenerla, tenía ganas de tenerla, pero así, no tienes que hablar, no tienes que, es como que quería estar hablando, así que el lugar que menos me gusta ir era el dentista porque no puedo hablar, porque voy a hacerme las uñas o voy a hacerme el cabello y estoy habla y habla y habla, y el dentista no puedo hablar y está allá. ¿Cómo quisiera hablar? Entonces, bueno, creo que frenar la lengua para muchos es tan complicado, es el problema tan grande que tenemos, como dice la lengua, quema grandes bosques, ¿no? Dice en la Biblia. Hay algunas personas que viven, entonces, hablan mucho, hablando específicamente en cuanto a la enfermedad. Están declarando todo el tiempo enfermedad, me duele aquí, creo que me va a dar un patatús, eh, me duele acá, estoy sintiendo como que algo va a pasar, o sea, siempre un negativismo, ¿no? Entonces, o también el estar hablando y comentando a personas, decir, eh, sabe que tengo esta enfermedad, tengo cáncer, tengo el otro, ¿no? Entonces, a veces es complicado hablar de esto cuando y comentar a todo el mundo, cuídese de no exponer sus debilidades a personas que no van a orar por usted. ¿Para qué expone a personas si no van a orar? Y lo que van a hacer es criticar. Sí, entonces en la iglesia sería mejor que solo a los grupos de intercesión, a sus grupos de amistad, que usted sabe que son intercesoras que van, de amistad que sabe que van a orar, porque hay amistades, sabe que no oran y que ni leen la Biblia, entonces, ¿para qué? Entonces, solo ese tipo de personas, usted decirle, ¿sabe qué? Tengo esto, o el doctor ha dicho que tengo esto, pero estoy creyendo en las promesas, Señor. Únase conmigo en oración y vamos a declarar sanidad para mí, ¿sí? Entonces hay que poner un freno a esto, porque después encontramos que en la esquina de la iglesia, acá en el parqueadero, en todo el mundo están hablando, ay, si oíste que fulanito tiene cáncer, si oíste que estaba así, si oíste que el otro, si oíste, ay, es que algo va de haber hecho, algo, o sea, empiezan con juicio, lamentablemente, hermanos, o sea, tengo que decirles porque la iglesia muchas veces en vez de que sea un lugar donde recibamos amor, donde recibamos misericordia, ¿no? Más bien un lugar donde se recibe juicio, donde la gente es más dura, donde... Entonces, no todas las iglesias, no todas, pero en algunas. Entonces es mejor que usted hable con personas maduras y hable, o si no, más bien no diga, no cuente, solo preferible una o dos personas que sepan, que estén en acuerdo con usted, que estén realmente clamando, dice el Señor, dos o tres que estén en acuerdo contigo es poderoso. Uno hace correr a 1000, dos a 10,000, ya es un exponencial para el Señor, ¿sí? Entonces, el refrenar la lengua, el no estar hablando, visto, no sé, en la iglesia, muchos que, ¿cómo está, hermanita? Ay, es que sigo enferma, y toda la vida está enferma la persona, ¿sí? O toda la vida, a la persona que conocía una señora que todo el tiempo estaba llorando.
todo el tiempo lloraba, es que mis hijos, es que mis nietos, es que los problemas, todo el tiempo lloraba, hasta que un día me cansé y cogí, le ministré y le dije, hermana, no puede ser así. Usted no tiene un espíritu de viuda. Usted es una hija de Dios. Usted tiene que caminar en gozo. Y empecé, le di consejería y empezamos a orar a que se quite ese espíritu de viudez que ella tenía, de llanto, de lamento. Y dice el Señor, dice que ha cambiado su lamento en baile, en danza. Y no, pues ahora que usted le ve entrar a la iglesia es con una risa de oreja a oreja, feliz, pero es porque, no porque está aparentando, ¿no? Sino es porque el Señor realmente le sanó a esta persona. Pero hay que cuidar, realmente hay que poner freno, como les digo, la palabra dice que hay poder en nuestra lengua, poder de declarar vida y poder de declarar muerte, poder de declarar que Jesús me puede sanar o poder para declarar que no hay nada que se pueda hacer. Ya esta enfermedad yo la tengo por muchos años. No, así que sí, así que mire, la lengua es esa, activa nuestra fe. Activa realmente, ¿no? Es esa sustancia que hace, que nos hace declarar esas cosas, ¿sí? Nos hace poner en acciones. Así que tenemos que hablar realmente palabras de fe. Tenemos que poner esas semillas, esas palabras de semilla, declarando esas cosas que son como que si ya estuvieran, ¿no? Así que nuestras declaraciones son una activación. Piense en eso. Nosotros activamos con nuestras palabras. Por eso también les hablaba la otra vez que el Señor a mí me decía que cancele, que ore por palabras que han puesto las personas para que no caiga en piso, para que no sea ninguna semilla, sino para que se esfuma. Porque por la palabra, miren, el Señor por la palabra hizo que la tormenta se calme, por una palabra, ¿sí? Por la palabra el Señor formó la tierra, solo por la palabra. Entonces la palabra realmente tiene poder, la palabra activa, la palabra, nuestras declaraciones lo que debería hacer es posesionarnos a un lugar de fe, ¿no? Donde podamos anticipar la llegada de lo que está viniendo, pero de lo bueno, no de lo malo. Entonces, muchas personas, como les digo, siempre, todo el tiempo está, ay, me duele, creo que me va a dar un infarto, sí, creo que algo me va a dar, creo que no sé, pero estoy sintiendo que algo, o sea, pero no siente nada bueno, siempre sienten cosas negativas, es decir, ¿por qué no siente que algo bueno le está viniendo a su vida y porque siempre está declarando como que algo malo le va a venir, ¿no? Entonces, mejor, como dice, calladito está mejor, ¿no? El Señor le dice, mijito, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada, mejor no diga nada, para que en el ambiente espiritual no se contaminen las cosas y no germine nada. Entonces, mejor calladito, ¿no? Así que hay muchas personas que hay muchos bloqueos que hay por las palabras de las personas, porque personas hablan y declaran con sus palabras que no va a ser sano, que no es posible, que tiene una enfermedad o que sigue con el dolor en vez de declarar vida para su cuerpo, ¿sí? Otro bloqueo es el tener una memoria frágil. Tener una memoria frágil. ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto? Tener una memoria frágil de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en el pasado. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Dios realmente no ha cambiado. Vemos el ejemplo de Jesús. Él estaba siempre hablando y recordando lo que el Padre hacía, mira, haciendo estas declaraciones, ¿no? Como vemos en Juan 5:19, dice, ciertamente les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el testimonio de una persona, y se van a acordar ustedes claramente de una persona que fue, oramos por su esposo y su esposo, ella vino a pedir oración por su esposo y su esposo fue sanado de cáncer.
y ella también fue sanada, o ella fue sanada de cáncer, su esposo fue sanado de la rodilla, que ella vino a pedir que su esposo estaba ahora enfermo de la rodilla, también fue sanado. Y después nosotros le habíamos pedido a ella que venga a testificar que necesitábamos un video, hacerle, porque Dios había hecho grandes milagros en su vida. Entonces le habíamos pedido que ella venga a la siguiente semana preparada para dar un testimonio, ¿no? Por video. Entonces ella aceptó, emocionada, que sí, que claro. A la siguiente semana ella se sentó y le dijimos, ok, entonces nos vamos a hacer el video. Y ella dijo, no, ahora ya no puedo testificar. Entonces dijimos, ¿por qué no puede testificar? Y ella dice, porque ahora mi hijo está enfermo. Y empezó a llorar, mi hijo está muy enfermo y ahora entonces necesito oración por mi hijo. Entonces, oh, Dios mío, no sé si se acuerdan quién estuvo conmigo en ese grupo y nosotros, ¿qué? O sea, mire, no, me dio tristeza, ¿no? Digo, ¿cómo se sentirá nuestro Padre Celestial al ver que sus hijos tienen unas memorias tan frágiles, tan débiles? Entonces, ella podía haber testificado, podía haber, dice en Apocalipsis que los testimonios de Jesús son el espíritu que impulsa la profecía. Y esta mujer hubiera, con esos testimonios, hubiera impulsado para poder testificar y para poder profetizar, perdón, por su hijo y decir, como hizo conmigo, como hizo con mi esposo, ahora lo va a hacer con mi hijo y así profetizo la sanidad, porque los testimonios de Jesús me impulsan a profetizar, el espíritu de la profecía. Entonces, pero miren, una frágil memoria lo que causó. Entonces, realmente yo oré por esta persona, les digo, si yo siendo humana, digo, ¿cómo Dios se sentiría tan decepcionado, no? Tan triste de sus hijos. Yo oré ese día ahí sí almáticamente, hermanos, perdónenme. Oré con tal tristeza con esta hermana, con tal decepción. Oré muy, muy, muy triste, con un corazón muy triste ese día de ver cómo los hijos de Dios tenemos una memoria muy frágil. Y así vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor hizo maravillas. Abrió el mar, les dio de comer, o sea, les dio de la roca, salió agua. O sea, ¿qué no hizo el Señor por el pueblo de Israel? Y después el pueblo de Israel en esta memoria tan mala que tenían, ¿no? Entonces, nunca estaban pendientes de que Dios sí les iba a librar de los gigantes y temieron por los gigantes. Imagínense en la tierra prometida, después de haber visto tantos milagros. Entonces el Señor siempre está diciendo a cada generación, yo creo, generación de incrédulos. Así les dijo también a los discípulos, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y que las consecuencias, 40 años en el desierto, en vez de haber pasado a la tierra prometida en pocas semanas, ¿no? Semanas que se dice. Entonces, ¿cuántos en medio de la prueba declaran el bien de Dios? ¿Cuántos en medio de la prueba y de estas circunstancias tienen buena memoria? ¿Qué memoria se te viene a ti en medio de las pruebas? Deberíamos guardar los testimonios de Jesús como un tesoro, realmente un tesoro en nuestros corazones. Un tesoro, ¿sí? Para nosotros profetizar sanidad, debemos guardar en nuestra memoria del alma esos recuerdos saludables. ¿Por qué? Esto es importante. ¿La memoria nos hace valientes o la memoria nos hace cobardes? Una de dos, ¿sí? ¿Cobardes o valientes? La memoria se debe centrar en lo que Dios ha hecho, pero muchas veces la memoria de lo que la gente tiene en su corazón es lo que supuestamente la gente piensa que Dios no ha hecho. Por ejemplo, personas que dicen,
yo he estado con esta enfermedad tantos años, esta enfermedad me dicen que no tiene cura, declarando con su palabra, con su boca, ¿no? El doctor dice esto, ya han orado por mí cuántas veces, no ha pasado nada y yo sigo enfermo. Entonces, esto hace que las personas guarden un registro, según ellos, de lo que Dios no ha hecho. En vez de guardar un registro de lo que Dios ha hecho, guardan un registro de lo que supuestamente para ellos Dios no ha hecho. Entonces, es decir, han traído un caso delante de Dios, ¿no? Esto obra para justificar su propia incredulidad y los posiciona en una condición de ofensa. Se sienten ofendidos porque Dios no actuó, porque Dios no ha hecho, y también una ofensa a Dios lanzando estas palabras, ¿no? Porque debido a una oración no contestada o respondida, traen una ofensa hacia Dios. Entonces, la incredulidad y la ofensa, o sea, la falta de fe y para colmo la ofensa, son dos mayores obstáculos que podemos ver para no poder ver milagros. Entonces, ¿cómo vemos en nuestros cuartos de sanidad que mucha gente carga iras con Dios, hacia Dios, porque supuestamente y entre comillas nunca les ha ayudado en nada, ¿no? Guardan ese rencor hacia Dios. Rencor, hermanos, y no les estoy exagerando. Eso es lo que hemos visto en nuestros cuartos de sanidad, que están con iras con nuestro Dios. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta como Malaquías 3:13. Malaquías 3:13, el Señor les está diciendo, vuestras palabras contra mí, dice, han sido violentas. ¡Wow! Tremendo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, dice Malaquías 3:13. Entonces, sacamos ofensa en contra del Señor y el enemigo se aprovecha de nuestras palabras, se aprovecha de esto y ahí sí se hace un caos en nuestras vidas. Se bloquea y no pueden recibir estas personas sanidad, liberación, restauración, sanidad para sus almas, para sus cuerpos. Entonces hay que ministrar a estas personas a que pidan perdón al Señor, ¿no? A través de una oración, guiarles a que pidan perdón al Señor por haber juzgado y por haber hecho juicio, porque traen juicio delante de Dios. Entonces, vamos con otro bloqueo, es la falta de perdón, ¿sí? La falta de perdón. Hay muchas cosas, vemos que la gente tiene una memoria muy frágil, hablamos, ¿no es cierto?, en el punto anterior, que la gente se olvida de lo que Dios ha hecho. Pero para la memoria buena sí tienen cuando alguien les ofende. Sí tienen una memoria, pero que se acuerdan de que yo perdono, pero eso sí no olvido. Y cuando usted le dice de una persona, se acuerda, pero hasta del kindergarten, se acuerdan hasta del jardín de niños. No, ¿qué me hizo esto? Que cuando me peleé, ¿qué edad tenía? Yo tenía 5 años, eso fue en el jardín de niños, pero me acuerdo como que si fuera ahora. O sea, ahí sí tienen una buena memoria. Guardan ofensa en su corazón, guardan rencor en su corazón. Esa es una de las principales causas de las enfermedades, ¿no? Y vemos en nuestra experiencia, hemos podido ver que la causa raíz del cáncer es la falta de perdón hacia los demás y hacia uno mismo, porque no solo uno tiene rencor hacia Dios, no solo tiene rencor o iras hacia otras personas, pero lo más difícil y perdonarse es hacia uno mismo. ¿Sí? Cuando dice, perdónese a usted mismo, perdónese, usted no tuvo la culpa de lo que ha pasado. Por ejemplo, personas que hemos tenido que ministrar, que han sido abusadas sexualmente y que piensan que ellos tuvieron la culpa, pues Dios perdónele a la persona que le abusó y perdone, porque decir perdone a Dios, aunque
perdone que dicen, es que él no estuvo conmigo. Ok, pero usted dígale que usted perdona a Dios. Entonces, se perdona a la persona, perdona a Dios, pero después perdónese a sí mismo y se ponen a llorar y no pueden perdonarse a uno mismo. Piensan que ese es fuerte, hermanos. Entonces, ese tipo de, mucho ojo con eso también cuando ministramos a las personas, que no solo es perdonar a otros, sino perdonarse también a uno mismo. Uno carga tantas cosas, ¿no? Eh, y a eso ahí uno le otorga al enemigo mucha autoridad sobre nuestro cuerpo. Sí, y eso, como les digo, el perdonar es tan grave porque el Señor dice en su palabra que si nosotros no perdonamos, y eso ya les dije la semana pasada, que si nosotros no perdonamos, entonces dice que Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso quiere decir que el peso de la cruz, nosotros la cargamos, ¿sí? Toda la maldición de la cruz recae en la persona que no perdona. Entonces, pedir perdón, como les decía, no significa que usted va a ir donde la persona que le va a decir te perdono, no, porque a un violador usted no va a ir a decirle va, te perdono, no, pero sí es hacer un acto de liberarse con el alma, lazos del alma que se tienen y lazos con el cuerpo, con sus emociones, con esta persona. La gente es realmente liberada cuando hace estas declaraciones de fe. Entonces, hay muchas veces personas que se ofendieron y todavía no han querido oír, cristianos, y que no quieren pedir perdón o que no perdonan a familiares, a padres. Y ya a veces que ya hasta yo he ministrado, hermanos, a viejitos que tienen rencor con sus padres, cómo les trataron. Imagínense cargando esa ofensa por años, ¿no? No estamos hablando de pocos años, por años, por décadas, cargando ofensa, lazos que no han roto, ¿no? Entonces, qué tremendo. Eh, Me acuerdo que una señora vino con cáncer de colon a pedir oración y esta persona ya su rostro estaba amarillo. Han visto cuando ya el cáncer está bien avanzadito y se ve el rostro amarillo, pálido. Ella vino así. Vino con cáncer de colon y el señor vino con su hijo y el Señor me dice que le haga una oración, que primero le pregunte y le guíe a perdonar, que si tiene que pedir perdón, si tiene que perdonar a alguien. Entonces, cuando le dije eso, ella se puso a llorar y dice, sí, dice, tengo que perdonar a muchas personas. Entonces, le digo, pues bueno, a ver, yo le voy a guiar. Entonces, la oración más o menos así es, yo, y entonces el nombre, hoy, tal día, perdono a tal persona por la ofensa que me hizo y me libero, rompo todo lazo emocional con esta persona, todo lazo del alma con esta persona. Entonces, esa era guiarle la oración, pero ella es como ha visto cuando alguien se gana el Oscar y dice, no voy a hablar mucho y saca ahí una lista así de quién agradecer. Ella sacó una lista así, pero para quién tenía que perdonar, ¿no? Yo lo podía ver en lo espiritual, pero no es que sacó una lista en papel. Ella empezó a decir que le perdona a su mamá, le perdona a su papá, le perdona a su esposo, le perdona a su suegra, le perdona a su suegro, le perdona a su cuñada, a su cuñado. Digo, hermanos, ni el perro se salvó con la señora, ni el perro, pero fue liberada y ella se sintió y el hijo estaba cargando ya esa cadena generacional que empezó con su madre por la falta de perdón. Su hijo, le ministramos a su hijo y él también lloró, empezó a llorar y fue ese día una liberación hermosa en cuanto a lo que es la falta de perdón. Oramos por sanidad y vimos que el Señor obró en lo que es liberación de falta de perdón.
Después ella regresó y declaró que ella ya no tenía cáncer de colon y su piel estaba mucho mejor, ya no estaba amarilla, pálida, como está, y vino a declarar que estaba sana. Y recuerdo que hace algunos años atrás, el hijo me contactó por Instagram y yo le pregunté, y me dijo, pastora, ¿cómo está? Y yo le pregunté, ¿cómo está su mamá? Y me dice, para la gloria de Dios, sana, sana. Así que esa sanidad perpetua, sanidad divina. Así que el Señor dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad, hoy mismo, es el mismo día que el Señor ha establecido, así que hoy es el día de la nueva misericordia de Dios, hoy es el mismo día que el Señor estableció para sanar a esa persona. Este es el día que el Señor quiere y establecido para la sanidad para esta persona. Les dejo los versículos porque ya el tiempo se me va para que ustedes analicen en sus casitas. No se le escucha, pastorita. Ya no se le escucha. Sí, no se le escucha clarito, solo se escucha un ruidito. Yes. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, pastora, sí. Sí. Ok, vamos a terminar. Estoy corriendo. Imagínense que son temas tan extensos, pero que tengo que tratar de hacerlo en 1 hora y media, a lo mucho 2, pero son temas muy extensos, así que por favor, perdónenme por haberme extendido. Sé que a las 7:30 ya debíamos terminar, a 7, 8, 9:30 debíamos terminar, pero no, 7, 8, 9. Es que aquí como estamos con el tiempo cambiado, estoy yo todavía aquí, van a ser recién las 7. Ok, pero ya termino. Solo los versículos que quiero darles y que ustedes analicen, Mateo 11:26, que está hablando en cuanto al perdón, que es muy fuerte. Dice, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Miren, este es el Padre nuestro, ¿no? Perdona como nosotros hemos perdonado, porque la Biblia nunca se contradice. Aquí vamos, Mateo 18:21-35. Y aquí está hablando de la parábola del deudor que no perdona. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que el Señor dice que le perdonó su deuda, pero que él no perdonó y que estaba exigiendo a otro que le pague, y le metió a la cárcel? Y la gente cuando vio eso fue y le dijo al rey, mira rey, este hombre que tú perdonaste, él no perdonó a otros, a su deudor, y le metió en la cárcel. Entonces ahí vemos en el 35, ¿no? Eso explica en el 21 de todo este relato. Pero en el 32 dice, entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y en el 35 dice, esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y miren la intencionalidad de Jesús, cómo nos está diciendo, de corazón, porque a veces muchos dicen, sí, yo ya le perdoné, y entre y dice, pero no me olvido. Sí, ya le perdoné, pero no. Pero ahí la intención del Señor dice, de corazón, ¿sí? Miren lo fuerte que es. Así hará el Señor, dice, si ustedes se niegan a perdonar de corazón. Entonces vamos, el otro obstáculo que es la manera en la que actuamos. Y esto se debe a que muchas veces nosotros somos el templo de Dios y no estamos tratando nuestro cuerpo como el templo que somos, ¿no? Entonces,
no podemos actuar equivocadamente y esperar que las cosas nos salgan bien. No podemos, por ejemplo, si tenemos o sabemos que estamos con el colesterol alto y comer todo el día comida o todos los días comida chatarra o ir a un restaurante y comer una gran hamburguesa con papas fritas, ¿no? Pero deme una Coca-Cola Light. Entonces, después de habernos comido todo eso, entonces, y luego con una malteada de chocolate y todo. Entonces, o como yo siempre les pongo el ejemplo de nuestro mote con chicharrón, qué rico que es, que me encanta. Estamos con el colesterol y dale con el mote con chicharrón, ¿no? Entonces, Dios ve hacia abajo, digo yo, ¿no? Diciendo, no me culpen, no me culpen. Ya ves que estás con el colesterol alto y sigues comiendo así, ¿no? Entonces hay personas que vienen a ser sanadas y hemos visto ejemplos, personas que son sanadas, por ejemplo, con cirrosis, personas que están dañadas el riñón. Se ha orado por esta persona y se ha sanado esta persona. Pero después regresa y dice, ¿qué pasó con la sanidad? ¿Qué pasó si ya el Señor, nosotros vimos que ha sido sanado? Y lo que vemos es que no hemos orado porque esta persona sigue con los malos comportamientos, ¿sí? Lo que estamos diciendo, con la mala actuación, porque sigue tomando, persona que seguía tomando. Entonces, su riñón nuevamente volvió a dañarse y no es culpa de Dios. Sí, no es culpa que nosotros hayamos orado de cierta manera o no, o nos faltó la fe para solo que la sanidad le dure por un tiempo, pero si la persona está actuando de esa forma, si no cuidamos el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pues entonces el cuerpo también se va a enfermar y eso ya es culpa no solo del pecado, sino de nuestra desobediencia por no bendecir a nuestro cuerpo como parte del templo del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros podemos ver en Juan también 5:14 que el Señor le dijo al ciego, ¿no? Después cuando ya le curó al ciego, al paralítico, perdón, de Betesda, le dice, vete y no peques más. En Juan 5:14 le dice, para que no vengan alguna cosa peor. Imagínese. Entonces el Señor está diciendo que por el pecado también puede venir y puede regresar la enfermedad, y no solo la enfermedad, sino cosas peores. O sea, ahí sí vemos un texto bíblico donde el Señor está diciendo claramente que si no está en obediencia y no está, y que si sigue pecando, o sea, con un mal comportamiento, pues entonces la enfermedad regresaría, ¿sí? Entonces, vemos que la enfermedad es una consecuencia del pecado y de la desobediencia de no saber cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿sí? Otra cosa que también puede ser que no pueda recibir sanidad es porque no está, este es el último, ya con esto acabamos, es porque la persona no está poniendo los ojos en Dios, sino que está poniendo los ojos en los hombres. Por eso nos gusta en nuestros cuartos de sanidad rotar, ¿sí? Que los equipos no sean siempre los mismos, porque ya le digo, una persona después viene y dice, no es que yo quiero que ore la pastora, no es que yo quiero que ore este grupo, y ya después saben que tal grupo está esta semana y dicen, no, yo no voy porque me gusta que este grupo sí es así. O ponen los ojos en la fe del grupo, ponen los ojos en cierta persona o en un pastor o en un profeta, ¿no? Pero entonces la fe tiene que ir direccionada directamente a Dios, los ojos enfocados en Dios y no en las personas, porque quien sana, quien murió por nuestros pecados y por nuestra sanidad y nuestra liberación fue Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Lastimosamente mucha gente va siguiendo a pastores, van siguiendo a conferencias, van saltando, van por acá, van para seguir es que viene tal persona, porque es como que piensan que
otros pueden hacer los milagros y este otro no, este sí, o sea, no es así. Quien hace los milagros es Jesús y Dios sabe a quién usa, ¿sí? Así que puestos los ojos, la fe realmente en Jesús. Así que eso, mis amados hermanos, nosotros cuando ya la gente se va de nuestro cuarto de sanidad, les damos una píldora, ¿no? ¿Cuál es esa píldora? Para nuestro... ¿Cuál es la píldora? El versículo. Versículos. El versículo. Al último le damos un versículo a la persona y le decimos que se tome la píldora todos los días, que ore con esa píldora